Hola a esa parte de ti que hoy llegó buscando un espacio para pensar, sentir y ver la vida desde otra perspectiva. Esto es Sin Espejos ni Pretensiones, un lugar donde las conversaciones se viven sin filtros y donde cada tema puede incomodarnos, inspirarnos o transformarnos. Así que por un momento deja fuera el afán de la rutina y ve por tu taza de café que aquí te espero. Y el tema de hoy es un laberinto sin salida, la felicidad en la dialéctica de la vida. La vida es un laberinto complejo, lleno de caminos sinuosos y encrucijadas que nos obligan a tomar decisiones. En este trayecto, la felicidad se convierte en un objetivo constante que nos lleva a explorar la naturaleza dual de la experiencia humana. Dicen que la felicidad es una meta, y si fuera un espejismo en medio de este laberinto cotidiano que no tiene salida, pero sí tiene momentos de belleza. A veces el mundo nos convence de que la felicidad es un premio que se otorga al final del camino, como si cada día fuera apenas un trámite, una espera, una prueba constante. Pero ¿y si fuera al revés? ¿Y si hemos estado caminando sobre ella sin reconocerla, buscándola con tanta ansiedad que hemos dejado de ver los instantes donde realmente se posa? Vivimos atrapadas entre promesas de plenitud futura y una inercia que nos empuja a hacer más, lograr más, mostrar más. Y sin darnos cuenta, convertimos la felicidad en una lista de requisitos imposibles, olvidando que a veces se esconde en una taza de café sin prisas, en una palabra que llega cuando más la necesitábamos, o en ese rayo de luz que entra por la ventana justo cuando dudábamos de todo, en una puesta de sol o mirando las estrellas. Este podcast no es un atajo milagroso, porque así es la vida, y lo que tengo es la intención de acompañarte en esta pregunta abierta. ¿Cómo se vive con profundidad en medio de todo este estruendo? ¿Qué ocurre cuando dejamos de perseguir la felicidad como un trofeo y comenzamos a vivirlo como un lenguaje secreto entre los días simples? A veces el mapa no lleva a ningún lado porque lo importante no es la salida, sino lo que se transforma en nosotras, nosotros o nosotres. Tal vez ahí, en lo que parece eterno, en lo que no brilla, en lo que nadie ve, habita eso que tanto hemos llamado felicidad. Iniciemos con esto. ¿Qué nos prometieron sobre la felicidad? Desde tiempos antiguos la felicidad ha sido el horizonte que muchas filosofías y culturas han querido alcanzar, pero también ha sido el reflejo de nuestras carencias más íntimas. Epicuro por su parte habló del placer como ausencia de dolor. Ya desde entonces se advertía que la felicidad no era un punto final, sino una forma de ser en el mundo. Escuchen bien, hablamos de ser, no de parecer. Pero hoy este matiz se ha perdido entre promesas vacías y estándares inalcanzables. Nos prometieron que seríamos felices si éramos exitosas, si teníamos estabilidad económica, una pareja ideal, salud perfecta, amigos eternos, metas claras y una autoestima sin fisuras. Y todas y cada una de ellas es una verdadera paradoja. Nos dibujaron la felicidad como una lista interminable donde lo real siempre se queda corto. Y lo peor, no nos enseñaron qué hacer con ese vacío que llega cuando lo cumplimos todo. La psicología positiva, digamos que intentó recuperar parte de ese sentido perdido. No hablar solo de enfermedades mentales, sino también de fortalezas humanas. Pero incluso allí, ese discurso fue comprado por un mercado que convirtió el bienestar en obligación. Porque hoy se nos exige estar bien, aunque no tengamos deseos. Pero todo es un proceso y requiere de tiempos. Y la espiritualidad, por su parte, ha ofrecido múltiples caminos hacia la felicidad. El desapego, la meditación, el servicio, el amor. Ojo que hasta aquí nunca he hablado de religiosidad, pero incluso en esos territorios de espiritualidad, cuando el ego se cuela, se convierte en una nueva forma de exigencia. Si no eres feliz, es porque no eres suficientemente consciente. Así, lo espiritual deja de ser refugio y se convierte en juicio, olvidando que incluso el alma atraviesa noches oscuras y también hay sombras. Socialmente, el lenguaje de la felicidad se ha vuelto superficial. Las redes sociales han intensificado esta estética del gozo constante. Fotos perfectas, frases motivacionales sin profundidad, sonrisas como decorado. La felicidad se volvió imagen. Filtro, contenido. No algo que se siente desde el cuerpo, sino algo que se muestra, y en ese teatro muchos sienten que no encajan y se culpan por no lograrlo. El problema no es desear ser feliz, el problema es haber creído que la felicidad es una obligación permanente, un estado continuo sin heridas. Esta expectativa irreal nos desconecta del dolor legítimo, de la tristeza funcional, de las pausas necesarias y al hacerlo nos quita por completo nuestra humanidad. La vida es mucho más rica que la emoción única del bienestar. Filosóficamente cabría preguntarse, ¿y si la felicidad no es el fin, sino el efecto colateral del vivir con sentido? Viktor Frankl, desde el dolor de los campos de concentración, lo dejó claro. La felicidad no se persigue, se encuentra cuando una vida tiene propósito.
aunque esté llena de incertidumbre. Quizás hemos confundido propósito con perfección y sentido con acumulación. Psicológicamente hay algo que duele más que no ser feliz, y es sentir que deberíamos serlo y no lo es. Esa exigencia interna alimentada por la cultura del rendimiento emocional produce vergüenza silenciosa. Nadie quiere confesar que está triste, vacía, cansada. ¿Quién no está cansada de X o Y cosa? Porque se supone que si lo tienes todo, no deberías sentirte así. Pero lo emocional no se rige por la lógica de las apariencias. En lo espiritual, tal vez la felicidad sea ese instante en que nos sentimos en comunión con algo mayor, con una mirada amorosa, con un gesto de cuidado que recibimos sin esperarlo. Es fugaz, es misteriosa, no siempre se puede explicar, y sin embargo cuando llega, algo se ordena adentro, no porque todo esté bien afuera, sino porque por un segundo nos sentimos parte de algo más grande. La sociedad de consumo nos ha colonizado incluso nuestras emociones. Nos ha hecho creer que la felicidad se compra con viajes, objetos, experiencias de lujo, terapias express. Pero cuanto más se promete la felicidad como producto, más se vacía su sentido profundo. Y nos preguntamos, ¿qué pasa cuando no tenemos acceso a eso? ¿Estamos condenadas a la tristeza? Por supuesto que no, pero la narrativa dominante nos hace sentirlo así. La vida cotidiana, por el contrario, nos ofrece momentos de autenticidad no mediada por el mercado, como un almuerzo sencillo con o sin compañía, una conversación honesta, un silencio que no incomoda, cosas pequeñas, sí, pero reales, la felicidad como presencia. Tal vez la promesa equivocada no fue desear la felicidad, sino convertirla en meta y no en camino. El lenguaje que usamos la traiciona, lograrla, alcanzarla, trabajar por ella, como si fuera un destino lejano, y mientras tanto, la vida ocurre aquí, en este instante, y no nos percatamos de ella. Con su mezcla de dudas, belleza, heridas y pequeños milagros cotidianos, necesitamos reconciliarnos con una verdad. Hay días donde la felicidad no aparece, y eso no significa que estemos rotas, significa que estamos vivas, que sentimos, que atravesamos, que no fingimos. No es posible estar bien todo el tiempo. Y reconocer eso también es salud emocional. La filosofía nos recuerda que no todo lo valioso es placentero, que la tristeza puede ser maestra, que la nostalgia guarda memorias, que el dolor también puede ser el lugar donde nace una nueva forma de mirar. Si la felicidad es solo lo fácil, lo brillante, lo ligero, entonces es una versión reducida del humano. Quizás el único acto verdaderamente revolucionario en estos tiempos sea dejar de perseguir la felicidad como imposición y empezar a buscar la autenticidad, porque cuando se vive desde el centro, lo que llega distinto. Y en medio del laberinto, incluso sin salida, la belleza empieza a revelarse, sin fórmulas, sin claves, solo estando, solo sintiendo, solo viviendo. Eso significa que podríamos girar en torno a las microfelicidades, y es encontrar belleza en lo mínimo. Una que no se sube a redes, ni se mide en metas alcanzadas, una que aparece de pronto como una brisa leve y se va sin despedirse. No se anuncia, no se vende, no se enseña, solo se siente. Si estamos lo suficientemente presentes, una taza de café entre nuestras manos frías, una canción que suena justo cuando la necesitas, la risa que se escapa en medio de una tarde pesada, el olor de alguien que te calma, una frase que no esperabas, un abrazo que no pide nada, pequeños fragmentos de luz que no prometen felicidad eterna, pero te acogen, aunque sea por un momento. Eso también es vida, eso también es suficiente. El problema no es no tener grandes momentos, sino haber olvidado cómo saborear los pequeños. Nos enseñaron que lo grandioso vale más, que solo lo extraordinario merece ser recordado, pero esa lógica nos ciega, porque mientras esperamos que llegue algo que cambie nuestra existencia, estamos dejando pasar lo que realmente la contiene, lo mínimo, lo frágil, lo inadvertido. La microfelicidad tiene una cualidad sagrada, no busca durar, y eso la hace más pura. Es como un suspiro en medio del caos, no necesita ser explicada, solo vivida, como la sensación de estar en casa sin importar el lugar, como una mirada que no juzga. Es ahí donde la felicidad deja de ser promesa y se vuelve presencia. Desde la psicología se ha hablado de la práctica de habitar el presente, pero más allá de técnicas, creo que se trata de una sensibilidad, la capacidad de percibir lo invisible, de asombrarse ante lo pequeño, de agradecer sin razones ruidosas. Las personas más heridas a veces son las que más valoran un gesto mínimo, porque saben que lo sencillo es lo único que no nos decepciona. Espiritualmente, podríamos decir que cada instante es una puerta, pero no hacia el futuro, sino hacia el alma. Cuando respiramos sin prisa, cuando dejamos de huir de nosotras, se abren esos espacios donde
donde todo parece estar bien, sin que nada haya cambiado afuera. No es magia, es presencia. Cuando se vuelve ofrenda, se llama algo muy simple. Gratitud. A nivel social, estamos entrenadas para ignorar lo sutil. Todo debe ser visible, productivo, rentable. Pero la microfelicidad no es rentable. No se monetiza, no se puede postear. Quizás por eso es tan escasa, porque no sabemos detenernos. Corremos detrás de una felicidad prometida mientras se nos escapa entre los dedos lo que ya está ocurriendo. No es falta de felicidad, sino falta de pausa. No es ausencia de milagros, sino exceso de prisa. La microfelicidad es cuando alguien te escucha de verdad, cuando te ríes sin razón o haces reír a alguien, cuando te das cuenta de que sobreviviste a algo que pensaste que no podrías, cuando caminas sin destino, pero no con el alma ligera, cuando el cielo se pone de un color que parece solo para ti. Esos instantes tan delicados como el aleteo de una mariposa o un colibrí, o ver un halcón frente a tu ventana diario, no necesitan aplausos, basta con sentirlos, porque no curan todo, pero alivian, no solucionan nuestra vida, pero la acompañan. Y a veces eso es lo único que necesitamos para seguir. No certeza, sino pequeños destellos de belleza que nos recuerden que no todo está perdido. Filosóficamente podríamos decir que la microfelicidad es un acto profundo de resistencia. En un mundo que exige grandeza, elegir la ternura es porque es una forma de rebelión. Hagamos un paréntesis porque menciono mucho esta palabra y quiero que quedemos clara con ello. La ternura, desde mi percepción, es una forma de presencia ética y afectiva que se manifiesta en el gesto suave, en la palabra que intenta no herir, en el cuidado que no exige. Es el arte de estar con el otro sin invadirlo, de acompañar lo que duele sin querer eliminarlo, de mirar la fragilidad con respeto y no con lástima. Es una resistencia sensible frente a la dureza que impone el mundo, un tipo de amor que no necesita grandilocuencias ni explicaciones, basta con su forma de estar. Es una sensibilidad activa, no pasiva, percibe, comprende y actúa desde el respeto profundo. Es un espacio seguro para la vulnerabilidad, donde no se ridiculiza lo frágil, ni se impone fortaleza. Es un gesto sin espectáculo, donde el afecto no busca ser visto sino sentido. Es una fuerza ética, no solo emocional. Elegir la ternura en un mundo áspero es un acto de resistencia y conciencia. Es una forma de estar en el mundo que honra lo humano por encima de lo útil, lo productivo o lo admirable. Es una escucha real que no interrumpe, que no minimiza, que no acelera el proceso del otro. Es un tipo de vínculo que respeta los límites, que sabe cuándo acercarse y cuándo dejar espacio. No es lástima porque no ve a la otra persona o ser vivo como inferior, sino como lo que es. No es debilidad, sino fortaleza emocional, capaz de sostener el dolor sin endurecerse. No es un disfraz de dulzura para evitar los conflictos. Puede ser firme, honesta y clara. No es romanticismo ingenuo, porque no idealiza el sufrimiento ni lo convierte en espectáculo. No es evasión del dolor, sino presencia real frente a él, sin la pretensión de salvarlo. No es dependencia emocional, sino libertad amorosa de acompañar sin anular. Y no es performativa, porque no necesita ser vista ni validada para existir. Solo quien la conoce o la ha vivido, la siente. Ver belleza donde otros solo ven rutina, detenerse donde todos corren, cuidar lo que nadie ve, es una forma de recuperar lo humano, lo simple, lo verdadero. Así que tal vez no se trate de buscar salidas al laberinto, sino de ir dejando migas de luz en cada esquina del recorrido. Y esas migas no son los logros, ni las certezas, sino gestos mínimos que ya hemos ido mencionando, porque cuando una aprende a ver la microfelicidad, incluso el laberinto se vuelve habitable, incluso sin salida, porque se puede sonreír sin tener que fingir. Tenemos el cansancio de tener que ser feliz. Hay un tipo de cansancio que no se nota en el cuerpo, pero pesa en el alma. Es el cansancio de tener que estar bien, de fingir que todo está en orden, que la vida tiene sentido, que una puede con todo. Y sí, es posible que se pueda. Pero ese agotamiento emocional no lo causa la tristeza profunda, ni una pérdida evidente, sino la exigencia silenciosa de estar siempre a la altura de una felicidad idealizada. Es una fatiga que se acumula en el intento constante por ser funcional, por no decepcionar, por no inquietar a los demás con nuestro dolor. Una tristeza camuflada entre sonrisas prestadas, entre frases hechas. Todo pasa. Tienes que ser fuerte, sé positiva, como si mostrar lo que una siente fuera una forma de fallar, como si estar mal fuera una amenaza. Filosóficamente podríamos preguntarnos ¿qué sentido tiene una felicidad obligada? ¿Qué libertad hay en tener que sentir lo que no se siente? Cuando la emoción deja de ser espontánea y se convierte en mandato, perdemos contacto con lo real. Se vuelve una actuación, una autoexigencia disfrazada de virtud. Y vivir así agota, desconecta, deshumaniza. Presionamos a quienes solo necesitan ser escuchados. Esta cultura del rendimiento no solo nos exige producir, también nos exige estar emocionalmente disponibles, entusiastas, resilientes, como si no sentirnos bien fuera un error técnico y no una expresión legítima de lo humano. Hay personas que no están tristes por un hecho puntual, sino por el desgaste de tener que sostener una
imagen, de seguir aparentando, de no poder parar. Y eso también duele. Cuando una se permite dejar de estar bien, empieza a descansar de verdad. No porque todo mejore de inmediato, sino porque deja de luchar contra sí misma. El alivio no siempre viene del cambio exterior, sino del permiso interno de ser lo que se es, lo que se siente y vivirlo sin culpa. Entonces, tal vez lo que más necesitamos no es eliminar el dolor, sino aprender a leerlo, a habitarlo con dignidad, porque hay dolores que también dan sentido, que abren puertas internas, que nos enseñan a mirar distinto, y es ahí donde entra el próximo susurro de este laberinto, el sentido de lo que duele y también da sentido. ¿Qué podemos decir sobre eso? Hay dolores que no se nombran fácilmente, no porque no se puedan poner en palabras, sino porque las palabras no le hacen justicia. Son esos vacíos que no gritan, pero pesan. Heridas que no sangran, pero palpitan. Tristezas que no se ven, pero moldean la forma en que caminamos por la vida. Sin embargo, en medio de su oscuridad traen consigo una verdad profunda. Lo que duele también puede dar sentido. No tenemos que fingir una sonrisa, esa se nota. Se cuela en la mirada, en la voz, en el gesto ausente. Porque el alma no sabe mentir y tarde o temprano pide que la escuche. Desde lo psicológico, negar el dolor nos desconecta de nuestra humanidad. Reprimirlo no lo elimina, lo encierra, y encerrarlo tarde o temprano se expresa con más fuerza en el cuerpo, en los vínculos, en la salud. Sentir no es debilidad, es sabiduría emocional, es permitirnos ser enteras, incluso cuando una parte está quebrada. Lo espiritual nos invita a mirar el dolor con otra lente, no como castigo sino como parte de este viaje, no como error sino como tránsito. Hay algo misterioso en esa alquimia interior que ocurre cuando dejamos de resistir el sufrimiento y comenzamos a preguntarnos qué quiere enseñarnos. A veces lo que mantiene el alma no es una epifanía, sino una sonrisa que brota inesperada por algo mínimo, una coincidencia feliz, una palabra amable, una mirada que comprende. Esas son las microfelicidades, los hilos que tejen días soportables. Filosóficamente podríamos pensar que son las cosas aparentemente irrelevantes las que construyen el verdadero valor de la existencia. En un mundo obsesionado con lo grandioso, con los logros visibles, sonreír por un detalle cotidiano se vuelve un acto casi sagrado, como si por un momento el alma recordara que está viva. Desde lo psicológico, las microfelicidades activan en nosotras circuitos reales de bienestar, oxitocina, serotonina, dopamina, pero no por su intensidad, sino por su autenticidad. El sistema nervioso agradece esos momentos, donde no tiene que defenderse, donde puede simplemente habitar una emoción agradable sin exigencia. La sonrisa no solo expresa gozo, también lo cultiva. La microfelicidad además no compite con el dolor, puede coexistir con el cansancio, con la tristeza, con la incertidumbre. No exige que todo esté bien, solo que este momento lo esté. Y eso es liberador. No necesitamos esperar que todo se resuelva para sentir una chispa de alegría. A veces una sonrisa en medio del llanto vale más que una risa vacía en medio del éxito. Esas pequeñas sonrisas del día común son el lenguaje secreto del alma. No tienen transcripción, pero todos las entendemos. En ese segundo en el que alguien te cede el paso, te pregunta cómo estás sin prisa o te envía un mensaje sin motivo, son gestos que no transformarán el mundo, pero transforman el momento. A veces eso basta para continuar. Podríamos enseñarle al alma para percibirlas más, como quien afina el oído para una melodía suave, porque están ahí en cada jornada como perlas ocultas. No cambian la historia, pero sí cambian la manera en que vivimos la historia. Ser sensibles a ellas es una forma de resistencia, de ternura y de atención viva. Y entonces el día común ya no solo es una rutina, se vuelve posibilidad, se vuelve mapa, se vuelve compañía. Si algo tan pequeño puede darnos alegría, entonces la vida aún guarda sorpresas. No son grandes promesas, son guiños, son puertas abiertas a lo inesperado, a lo real, a lo bello, a eso que no se ve pero nos soporta. Ahora, ¿qué podemos decir sobre el silencio como descanso del alma? Hay un tipo de silencio que no castiga, es un silencio suave como un abrigo que envuelve cuando el mundo ha sido demasiado ruidoso. No es ausencia de sonido, sino presencia del alma. En ese espacio sagrado donde la mente deja de correr, el corazón baja el ritmo y una simplemente respira. El silencio, cuando es verdadero, no vacía, repara. Filosóficamente podríamos decir que el silencio es el lenguaje de lo esencial. Lo dijo Pascal, la desgracia de ser humano proviene de no saber quedarse quieta en una habitación. En una época donde todo nos exige opinar, reaccionar, explicar, el silencio se vuelve un refugio rebelde. En él no necesitamos justificarnos, solo existir. Desde lo psicológico, el descanso profundo no proviene únicamente del sueño o del ocio, sino del permiso de no responder a estímulos constantes. El cerebro también se fatiga de tanto estímulo y el alma se abruma de tantas palabras vacías. El silencio nos ayuda a procesar, a integrar y a calmar. Es un bálsamo que ninguna distracción puede sustituir. Espiritualmente, el silencio es el lenguaje que permite escuchar lo que normalmente no oímos, lo que el cuerpo siente, lo que el corazón intuye, lo que el alma murmura. En el silencio encontramos respuestas no porque alguien las diga,
fuera, sino porque dejamos de gritar lo suficiente como para escucharlas, donde importan, y es dentro. Socialmente, sin embargo, el silencio ha sido mal interpretado. Se le teme, se llena de contenido innecesario. Muchos lo confunden con indiferencia, con frialdad, con falta de afecto. Pero no todo se ama con palabras. A veces el silencio compartido es el acto más íntimo. Dos almas que se acompañan sin necesidad de llenar el aire. No todo necesita ser dicho. No todo necesita ser resuelto. Hay dolores que solo se calman en el silencio. Hay pensamientos que se ordenan mejor sin interrupciones. Hay decisiones que se gestan en ese espacio donde el tiempo no apura. El silencio no cambia lo externo, pero transforma cómo lo vivimos. Tal vez lo que nos hace falta es un rincón silencioso donde podamos volver a nosotras. ¿Y qué decimos de la comparación como enemiga del gozo? La comparación es una trampa tan sutil como cruel. Nos deslizamos en ella sin darnos cuenta, como quien cae en un pozo que parece un espejo. Comparamos lo que somos con lo que no fuimos, lo que tenemos con lo que otros muestran, lo que sentimos con lo que otros creen que deberíamos estar sintiendo. Y así, lo que era suficiente de pronto parece poco. Lo que era alegría, de pronto se tiñe de carencia. Filosóficamente, la comparación nace del ego. Cuando se desconecta del ser, el yo que compara no busca comprensión, sino validación. Y cuando el valor propio depende del reflejo del otro, dejamos de mirar hacia adentro. Ya no nos preguntamos si algo nos hace bien, sino si nos hace sobresalir. Dejamos de vivir y comenzamos a competir. Y en ese juego, el gozo pierde siempre. Desde lo psicológico, comparar constantemente daña la autoestima, alimenta la inseguridad y genera insatisfacción crónica. Porque cuando las personas no se comparan con realidades completas, sino con fragmentos idealizados, solo ven los logros del otro, pero no sus duelos, su sonrisa, pero no sus noches de insomnio, su éxito, pero no su esfuerzo. Comparamos nuestras sombras con la luz editada de los demás. En lo espiritual, la comparación es una forma de desconexión del alma, porque el alma no compite, se expresa. No busca ser mejor que otra, sino más verdadera consigo. Cuando ella está en sintonía con su propósito, deja de mirar hacia los costados. La comparación desvía la mirada de lo esencial, apaga la gratitud e impide la paz. Pero la sociedad alimenta esta trampa desde el lenguaje y los valores que promueve. El más siempre parece mejor. Más éxito, más belleza, más likes, más productividad. Y en ese rechazo el gozo se escurre, porque nadie puede alegrarse de lo que tiene si está ocupada deseando lo que no es. Es como cuando vas a un restaurante, pides un plato de tu total agrado, pero te enfocas en el plato ajeno y deseas lo que está en el otro plato. Librarse de la comparación es un acto de amor propio. Es volver a una misma sin juicio. Es decir, esto soy, esto tengo, esto siento y está bien así. No significa conformismo, sino reconciliación, porque puedes seguir teniendo ambiciones. Y otro aspecto importante es cuando la felicidad se esconde en lo que no se ve. A veces creemos que la felicidad es algo visible, evidente, reconocible a simple vista, como si solo existiera cuando hay risas, celebración o conquistas tangibles. Pero hay una forma más sutil de felicidad que no se exhibe, una que vive en la sombra de lo obvio, una felicidad que se esconde, pero no por cobarde, sino por sabia. Filosóficamente podríamos decir que lo invisible nutre lo visible. Lo que no se ve es lo que da consistencia al gesto. Un árbol se ve por fuera, pero su fuerza está en las raíces ocultas. Así también la felicidad verdadera se alimenta de pensamientos íntimos, de emociones profundas, de momentos internos que nadie más presencia. Y sin embargo, desde ahí lo transforma todo. Desde lo psicológico, muchos de los instantes más auténticos de bienestar no suceden en medio de todo el ajetreo, sino en espacios internos. Espiritualmente es esa sensación de sincronía interior que aparece sin razón. No hay fuegos artificiales, solo una serenidad que no necesita explicación. Socialmente estamos programadas para pensar que lo que vale se muestra. Y por eso buscamos pruebas de felicidad, fotos, reconocimientos, relatos espectaculares. Pero lo más valioso de la vida casi nunca se publica, como un abrazo inesperado, el suspiro profundo de bienestar después de una charla, la sensación de ser escuchada en un momento determinado, el momento en que nos reconciliamos con nosotras. Eso no se documenta, pero se siente. La felicidad escondida no es menor, ni débil, ni inferior. Lo que no se ve también puede ser refugio, en lo íntimo, en lo que no se comparte, en lo que no necesita explicación. Algunas formas de alegría se marchitan, otras solo florecen, y cuando florecen se protegen del ruido. Y aquí viene una de mis preguntas: ¿y si no vinimos a ser felices sino a ser verdaderas? La promesa de la felicidad como destino nos ha desgastado. Crecimos escuchando que todo esfuerzo debía conducir a ser felices, como si la vida fuera una línea recta que empieza en la carencia y culmina en un lugar brillante llamado felicidad plena. Filosóficamente, ser verdadera implica ser lo que se es y lo que no, aun cuando eso incomode, duela o no encaje. En cambio,
cambio, perseguir la felicidad como mandato externo puede convertirnos en personajes. Hacemos lo que toca, decimos lo que agrada, sonreímos cuando hay que hacerlo, pero nada de eso nos salva del vacío que deja la desconexión con lo esencial. Desde lo psicológico, fingir estar bien para cumplir con la expectativa social genera mucha disonancia interna. El alma sabe cuándo se traiciona y no hay recompensa externa que compense el desgaste de vivir una vida no sentida. Ser verdaderas, en cambio, libera. No es siempre cómodo, pero sí coherente. Y la coherencia da una paz que la felicidad artificial nunca va a alcanzar. Y está bien así. Una vida verdadera puede ser serena, puede construirse con pausas, con actos pequeños, con alegrías suaves. Entonces creemos que estos momentos calmos son insuficientes, pero no lo son. Son los que verdaderamente nos sostienen. Hacer las paces con una vida sin euforia constante es recuperar el valor de lo sencillo, de un café, un té o, para los que les gusta, un chocolate caliente, de una conversación sin expectativas, de un atardecer sin foto. Es entender que la vida no está hecha de momentos épicos, sino de pequeños fragmentos de tiempo ocupados con presencia. También implica desaprender la idea de que sentir menos es sentir mal. Hay días en que no estamos tristes ni alegres, simplemente estamos. Quizás el sentido está en recorrerlo con los ojos más abiertos, con el corazón más presente, con el alma menos apurada, porque si algo hemos aprendido a lo largo de este camino, por los recovecos de la vida cotidiana, es que la felicidad no es una meta gloriosa, sino un lenguaje secreto. Nos han querido vender la felicidad siempre lista para ser consumida, imitada, presumida. No debemos dejar que nos vendan la felicidad como una ilusión, porque entonces comenzamos a creer que nuestra vida, con sus silencios, sus pausas, sus días simples, es un error, que hay algo mal en nosotras por no sentirnos exaltadas todo el tiempo. Y eso es injusto, y eso es muy peligroso, porque el alma no florece bajo presión, sino en verdad. Tal vez deberíamos dejar de preguntar, ¿eres feliz?, como si fuera una obligación, y empezar a preguntar, ¿te sientes en paz contigo? ¿Vives conectada a lo que amas? ¿Puedes ser tú incluso cuando el mundo no te aplaude? Porque estas preguntas abren puertas hacia el encuentro, hacia lo auténtico. El gozo real no tiene formas fijas. A veces es risa, otras es descanso. A veces es un logro, otras una inevitable renuncia. A veces es compañía, otras es soledad elegida. Lo importante no es cuánto brilla, sino cuánto se siente. Lo importante no es si otros lo entienden, sino si tu alma lo reconoce como propio. Cuando soltamos la necesidad de estar bien todo el tiempo, dejamos espacio para algo más sabio: estar enteras. Enteras aunque rotas, enteras aunque cansadas, enteras aunque cambiantes. Y desde ahí puede crecer una alegría que no se esfuma en la cotidianidad. No depende de lo que te venden como espejismo, que no te roben la posibilidad de encontrar belleza hasta en observar un árbol, un ave, mirando el cielo o simplemente respirando. Porque mientras todos buscan la salida grandiosa, quizás tú estés redescubriendo que el laberinto es también un jardín secreto, uno lleno de lugares donde puedes respirar sin fingir. No hay una sola manera de vivir bien, pero sí hay algo común en toda vida bien vivida, y es la verdad. Esa fidelidad silenciosa que se cultiva en lo diario, que no necesita escenografía, que se asienta en lo real, porque cuando la felicidad no es un deber, sino una posibilidad íntima, entonces, solo entonces, se vuelve algo parecido a la libertad. Y ahora que hemos recorrido este camino juntas, juntos y juntas, te dejo una pregunta que tal vez nos lleve un poco más de tiempo, pero puede acompañarte como una brújula verdadera. ¿Qué forma de felicidad deseas vivir en tu vida si dejas de perseguir lo que otros te dijeron que debías sentir? Y recuerda, la vida habla en muchos lenguajes y no todos necesitan palabras para sentirse. Aunque a veces la rutina nos desgaste, siempre existe algo capaz de devolvernos al presente. Una conversación sincera, una canción, un recuerdo o una simple taza de té o café. Gracias por compartir este espacio conmigo. Hasta una próxima conversación. Aquí estoy con tu silencio, un eco en la habitación. Es la voz de un corazón roto en dolor.